Buen día. Estos son 15 minutos de amor propio. Mi nombre es Patricia Álvarez y te doy la bienvenida a nuestro episodio de solsticio de invierno. ¿Qué es el solsticio de invierno? Muy simple. Es la llegada del invierno. Es donde astronómicamente se marca el inicio de la temporada invernal. Obviamente esto pues es inamovible, es inevitable, tiene que pasar, ¿sí? Varía de acuerdo a el lugar en donde te encuentres. Los que estamos más cercanos al trópico de Cáncer, que, por ejemplo México, nosotros sí tenemos muy marcadas las estaciones, pero no son tan duras como los que están muy cercanos al hemisferio norte, es decir, las personas que están, por ejemplo, en Alaska, en la parte más alta de Canadá, en Islandia, Finlandia, Noruega, etcétera. Para ellos, hoy no existe la luz. Para nosotros es el día más corto del año y va variando. O sea, para nosotros a lo mejor hoy oscurece a las 5 de la tarde, para otros oscurece a las 2 de la tarde, aproximadamente en Canadá, ¿sí? Todo va variando de acuerdo a la posición que estemos en el hemisferio. Pero bueno, ¿qué es el solsticio de invierno y por qué es tan importante? Las culturas prehispánicas y precristianas ya celebraban todas estas festividades que nosotros ahora decimos navideñas. Para los cristianos y nosotros los católicos es el nacimiento o la llegada de Jesucristo, ¿sí? Pero casualmente coincide con el Hanukkah judío. Que es otra festividad y no es precisamente el 25 de diciembre, pero como ellos lo hacen con calendario lunar, se va moviendo la fecha, pero es en esta época. Como no estamos hablando de la Navidad, no estamos hablando del 25 de diciembre, sino del 21, bueno, vamos a saber por qué. Porque muchas culturas, incluso las que no se conocían, porque esto existe, por ejemplo, en América, está muy bien sabido que los indios Hopi del suroeste de los Estados Unidos, acá por el área de Arizona, Nevada, etcétera, ellos celebran en el solsticio de invierno, empiezan unos rituales donde se unen a sus espíritus o a estas imágenes espirituales que ellos manejan para pedirle al sol que regrese, porque como el día es tan corto, dicen, el sol nos abandonó, anda bien lejos. Tenemos que agradarle, tenemos que reconciliarnos con él y tenemos que atraerlo. Así que ellos a partir de este día inician una serie de festividades que duran todo el invierno donde le están pidiendo al sol que regrese y termina con el equinoccio de primavera cuando regresa el sol y cada vez empieza, bueno, los días más largos hasta el verano. Eso es en América. Sin embargo, en los países escandinavos, que son todos estos países vikingos, celtas y todos los que están al norte de Europa, ellos celebraban la fiesta del Yule. ¿Y qué era el Yule? El Yule precisamente era el inicio invernal y se hacía un gran banquete para celebrar con las personas la abundancia del
la cosecha del otoño, pero también prepararse para las carencias del invierno. Se hacía este festín como para decir, vamos a comer ahorita que hay, vamos a agradecer, y se comían pues todo aquello perecedero, ¿verdad? Todo lo que no podían juntar para el resto del invierno, donde ya tenían sus provisiones porque la comida escaseaba. Y adivinen con qué celebraban el Yule. Pues el Yule lo celebraban con un tronco con velas. En un tronco colocaban velas y era muy parecido a este, o sea, si te pones muy rústico a imaginarlo, este como tipo candelabro judío que encienden con las velas durante el Hanukkah, que son 9 velas que van encendiendo. Y es muy parecido también a iniciar a trabajar lo que nosotros hacemos con el árbol de Navidad. En algunas culturas, como la vikinga, ellos usaban un árbol con velas. Y también era iluminar la noche larga, traer la luz, espantar a los malos espíritus. Durante el Yule, en la cultura celta, ellos era traer la luz para los tiempos difíciles, pero también era el inicio de prosperidad, ¿sí? Es como cuando, y ellos le llamaban de que el sol se había hecho pequeño, pero era su momento de renacer. Y es el renacimiento del sol. ¿De dónde proviene la palabra solsticio? Viene del latín y significa el sol quieto o el sol estático, porque astronómicamente el sol casi no se mueve durante el día. Y no solamente no se mueve de oriente a poniente, sino, ¿tú te has dado cuenta o has observado que, por ejemplo, en el verano, en ocasiones sientes que se mueve de manera diagonal o es mucha la sombra que causa? En el invierno no. Son estos efectos ópticos que tiene el sol y que que las culturas prehispánicas o en este caso prehistóricas lo entendían a la perfección, como los mayas, y es por eso que en la pirámide de Kukulcán, de acuerdo al movimiento del sol, se ve en la sombra de las escalinatas de la pirámide como si la serpiente estuviera descendiendo, ¿no? Esos son los movimientos solares. No es que el sol se ande moviendo por todo el cielo, no. En ese movimiento que hace existen como el juego de sombras. Bueno, en el invierno pareciera como si no se moviera. Además de que el día es más corto. Es un día muy especial, es una temporada muy especial y nos damos cuenta que esto viene de siglos y siglos y siglos y milenios antes de Cristo. Y coincide con las festividades. ¿Por qué? Porque los romanos tomaron estas festividades paganas, estas festividades ancestrales, para unirlas con el cristianismo. Recuerden que los romanos primero persiguieron a los cristianos y después los adoptaron con Constantino. Y Constantino es el que mandó hacer, así tal cual, la primera Biblia, donde sabemos que quitó muchos pasajes, los que no le convenían, y dejó los que se le hicieron bonitos. Y esa es la Biblia que nosotros conocemos. Y él dijo, ok, los paganos tienen estas festividades de encender sus árboles, de encender sus velas, porque literal eran árboles con velas, porque no había lucecitas de colores. Y estos banquetes, bueno, en la Biblia, en las escrituras, sí se sabe que Jesús nació en invierno
por todos los relatos y se sabe que era aproximadamente en esta temporada por la estrella de Belén, ¿sí? Que es otro efecto astronómico que es precisamente esta estrella que brilla más intensamente en esta época de solsticio, pero no está dicho, es especificado, nació el 25 de diciembre, ¿verdad? No, porque además el 25 de diciembre no existía. El calendario que nosotros usamos es el gregoriano, pero el gregoriano es un calendario que viene de una corrección del calendario juliano. ¿Cuál es la diferencia entre el gregoriano y el juliano? Que el gregoriano tiene años bisiestos, el juliano no. También tenía 365 días, pero no tenía años bisiestos. Por eso hay muchas fechas que varían. Pero bueno, el calendario juliano también lo impusieron los romanos. Entonces no hay una fecha como tal, es la época. Y con esto debemos entender que también la energía que se mueve en el ambiente, el por qué a veces nos sentimos como más hacia abajo, con esta necesidad como de levantar el espíritu, esto es ancestral. No solamente viene por el nacimiento de Jesús, es esta renovación natural humana que tenemos. Hay un dicho que me encanta que dice, nunca es más oscuro que justo antes de amanecer. Y lo dice para cuando vienen malos tiempos. Es cuando más negro ves las cosas, cuando dices, jole, esto ya no puede estar peor. Es lo que los psicólogos llamamos tocar fondo, ¿no? De ahí ya solamente te impulsas hacia arriba. Ya no hay más bajo que caer. Lo puedes metaforizar de la manera que quieras. Es tu momento más oscuro, tu momento más difícil, tu momento más bajo, tu momento más calmo, si te quieres comparar con el sol, en donde sientes que no te mueves, que estás estancado. Y hay esta necesidad de renacer, de resurgir, de amanecer. Por eso es la época de esperanza, la época de celebración, porque tenemos que agradecer toda la abundancia recibida durante la cosecha, aun cuando haya sido una mala cosecha. Se agradece este ciclo y se agradece la oportunidad de volver a empezar. Hoy no me voy a ir tanto por el lado cristiano porque tenemos muchos días para eso, pero sí la importancia de iniciar tus procesos como de desintoxicación emocional y aprovechar este solsticio de invierno para hacerlo a conciencia. Realmente entrar en el invierno emocional sin caer en la depresión, ojo, es esta parte de decir, ok, hoy es el día más corto, hoy es la noche más larga, pero a partir de aquí todo viene en luz. Y hablando de luz, hay otra cosa que también manejaban desde milenios anteriores, que es este anuncio del ángel. En otras culturas escandinavas hablaban de un ente galáctico que llegaba a avisar que las cosas se iban a poner bien. ¿Por qué? Porque las culturas milenarias sabían que las cosas sucedían, pero no se daban cuenta que eran cíclicas. Así que ellos no contaban así de exactamente 365 días después el sol es cortito. No, ellos decían, otra vez el sol se nos fue muy lejos. No contaban los días. Así que ellos sentían esta llegada de un ente y un ser, y eso era lo que platicaban en su cultura, que les venía a avisar que ya el sol los iba a perdonar e iba a regresar, o que el tiempo iba a mejorar. Y esto los cristianos lo toman como el anuncio del ángel sobre la llegada del Mesías. Festeja este solsticio de invierno, hazlo a conciencia, inicia tu proceso de reflexión. Hay otras culturas que también manejaban el escribir 21 deseos
y apuntarlos. Son como tus propósitos de año nuevo, pero aquí son 21 deseos. Los guardas durante el año. Debes de empezar por deseos globales. O sea, no se vale empezar con quiero una casa nueva. No. Deseo la paz mundial. Deseo que las guerras terminen. Deseo que termine la hambruna. Deseo que haya paz en los corazones de la humanidad. Y luego ya empiezas con los tuyos. Pero debemos empezar hacia los demás. Y los guardamos todo el año. Y al año siguiente, en tu siguiente solsticio, vas creando como tiras. Los vas recortando en tiras, como boletitos de rifa. Y quemas aquellos que ya cumpliste. Los quemas, los otros los reservas y le agregas tus nuevos deseos. Creo que es un ritual lindo del que podemos aprender. Yo tengo ahí un ejercicio terapéutico que se llama Los 101 deseos. Y me acordé y dije, mira, por algo la humanidad nos compensamos de cierta manera y nos conectamos increíblemente, aunque no nos conozcamos. Nada es desconectado de algo. Ninguna teoría está 100% apartada de otra. Celebra tu solsticio de invierno. Inicia tu reflexión espiritual. Celebra que es el día más corto, pero que de aquí ya solamente viene el regreso del sol. Estos fueron más de 15 minutos de amor propio. Mi nombre es Patricia Álvarez y nos escuchamos el día de mañana.